¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, también del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera y por supuesto de Radio La Nueva República. Les recordamos también en nuestro canal de YouTube, que es el canal del Club de Periodistas de México. Por favor, véanos, compartan, opinen, suscríbanse. Y bueno, el privilegio de estar con dos grandes de la comunicación, del periodismo, del análisis, como todos los días, maestro Jorge Santa Cruz, tan querido, director académico del Club de Periodistas de México, y el privilegio de tener al doctor Juan Ramón Jiménez, doctor querido, maestro entrañable y bueno, parte también fundamental de este espacio, de nuestras instituciones, un académico, Premio Nacional de Periodismo y un referente en este programa y en todo esto, en lo que se traduzca la buena comunicación y sobre todo de un área que nos han hecho creer que es árida, que es la economía, y que es tan importante que la abordemos, queridos amigos. Jorge, querido doctor, precisamente hablamos el día de ayer sobre el tema del Tratado de Libre Comercio anterior, bueno, que ahora ya en la transformación ya es un tratado bilateral, se está esperando ver si se integra Canadá, que ojalá sí sea, pero en fin, hubo modificaciones, hubo algunas circunstancias que nos comentabas, nos compartías, aristas muy positivas, otras en que estamos y estaremos al tanto, en algunas también comentarios del maestro Jorge Santa Cruz, pero bueno, posteriormente a ello, ¿qué pudiéramos esperar en el contexto que vivimos, Jorge, para compartir con el doctor Juan Ramón Jiménez, precisamente en la relación de China, por ejemplo, con Estados Unidos, en la necesidad nuestra y en general yo creo que es una lógica también de diversificar nuestra economía? Exacto. Entonces, teniendo esto tan fresquecito del tratado, del nuevo tratado, pero también teniendo el contexto de lo que, cómo impacta y qué está pasando de Estados Unidos con China, ¿no, Jorge? Es muy interesante, Celeste, Juan Ramón, amigos. Mira, Federico Nietzsche, en su libro Más allá del bien y del mal, anticipaba que el siglo XX sería el siglo en el que se lucharía por el control del mundo, palabras más, palabras menos. Bueno, en los albores del siglo XXI podemos, tomando un tanto cuanto el ejemplo de Nietzsche, decir que se están preparando las grandes potencias para tratar, si no de definir el rumbo del mundo, sí de mantener sus áreas de influencia muy bien demarcadas, muy bien delimitadas, quise decir. China en Asia, Rusia en Euroasia y Estados Unidos en América. ¿A qué quiero llegar? A que esta guerra comercial que iniciaron los Estados Unidos en contra de China es el esfuerzo, a ver qué nos dice Juan Ramón, pero el esfuerzo que está haciendo el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que poco tiene de estadounidense en realidad, es cosmopolita, para tratar de evitar que China emerja como potencia mundial. Pero te digo, eso es lo que ve uno como periodista, no sé, como un economista que nos puede decir. Exactamente, tocas un punto fundamental, Jorge querido, y precisamente el que tengamos en cuenta, queridos amigos, el que tengamos en cuenta el que de alguna manera no estamos hablando de una economía lineal, una es la China, otra es la norteamericana, y sobre todo en estos momentos con Estados Unidos, con una revolución económica hacia adentro de Estados Unidos, con una visión totalmente diferente de Donald Trump a la que tenían los neoconservadores afines a la OTAN, y entonces estas lecturas se van modificando. Te escuchamos con mucha atención, doctor querido. Bueno, hay dos cosas muy importantes que acaban de decir ustedes. O sea, el enfoque multidimensional global, no solamente un solo país, una sola potencia, sino ya hay
potencias emergentes que ya están desafiando el poder del imperio, prácticamente el imperio moderno o la república imperial, como se le quiera llamar a Estados Unidos. Y por el otro lado, lo que comentaba Jorge de estos bloques que se están creando, te faltó mencionar Europa, obviamente, porque es unidas, 20 y tantas economías, casi 30 economías, son verdaderamente un polo gigantesco de desarrollo económico, financiero, militar, etcétera. Entonces, lo que estamos visualizando es que ahora, el 18 de diciembre, es una fecha que no hay que olvidar, lo que nos escuchan, lo que nos ven. El 18 de diciembre, China lanza el petroyuan. El petroyuan va a ser una situación de alto riesgo para las finanzas internacionales, sobre todo para el dólar norteamericano, porque está el dólar neozelandés, el dólar canadiense, el dólar de Hong Kong, el dólar australiano, no, el dólar norteamericano. El petroyuan viene a ser la existencia misma del gran economista de todos los tiempos, Keynes, que decía que ningún país debe controlar la economía mundial. Y Estados Unidos, a partir de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, se abrogó el derecho de controlar la economía mundial. Ellos dijeron, nosotros somos la economía mundial. Y entonces ellos pusieron el dólar como referencia de esa economía mundial. Ese dólar estuvo vigente hasta 1971, en la época de Nixon, como efecto de los grandes movimientos del 68, tanto en Francia como en Checoslovaquia, como en los mismos Estados Unidos, como en México. Hubo una hecatombe social el 68. Entonces, esa hecatombe, más la guerra de Vietnam, vinieron a debilitar enormemente el poderío del dólar norteamericano. Nixon declara la inconvertibilidad, es decir, que el dólar ya no se podía convertir en oro, y entonces el dólar se convirtió en moneda fiduciaria, es decir, de fe nada más. Entonces, al entrar el petroyuan, vuelve Keynes a triunfar al decir, ahora de nuevo hay otra moneda que va a ser convertible en oro. Es decir, las ventas de petróleo que se le vayan a hacer a China, que es un gran consumidor de petróleo, China dice, te las voy a pagar, si tú quieres te las pago en oro. Y entonces ese acuerdo de la existencia, de la reexistencia y el poderío del oro va a ser verdaderamente una hecatombe para el dólar norteamericano, porque entonces Estados Unidos va a decir, entonces yo también voy a poner mi dólar convertible de nuevo en oro, ¿o qué va a pasar? Bien, el esquema es muy importante el 18 de diciembre. El 18 de diciembre se mueve la economía mundial por el petroyuan chino. Y no hay que perder de cuenta que México, su moneda la tiene indexada al dólar. Es prácticamente vive del dólar el peso mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar con el peso mexicano? Entonces, una de las posibles coyunturas que yo veo, si las nuevas autoridades celestes son sensibles a estos movimientos especulatorios, México tiene que jugar ya una vamos a llamarla nueva independencia monetaria del dólar. Tiene que buscar un acercamiento con China a través del yuan y decir, bueno, yo vendo petróleo, págame en oro. ¿Sí? Pero se necesita gente valiente, no solamente nacionalistas, valientes, tener valor para confrontar al imperio, ¿no? Sí, o sea, los de la granja, diríamos nosotros, ¿no? Pero de hecho, China, históricamente la nao de China pues era el movimiento de mercancías entre Manila, Acapulco y Callao en Lima, en Perú. Eso es lo que hay que buscar ahorita, una transferencia de movimientos a la moderna entre China, México y Sudamérica, en este caso Perú, para darle un valor agregado al peso mexicano, a las exportaciones mexicanas, esa diversificación de la que hablaban hace rato. Pero yo me sigo en el petroyuan, porque el petroyuan va a ser verdaderamente una verdadera hecatombe. Y entonces, ¿qué están recomendando los genios financieros a nivel internacional? Están recomendando la compra de oro o la compra de criptodivisas, sobre todo el Bitcoin, que ya se negocia directamente en la bolsa de Chicago, a futuros de Chicago. La gente mexicana va a decir, ¿what? ¿Qué es esto?
Pues es esto lo que se deja venir en diciembre. Va a haber cambio de autoridades en México, va a haber movimientos fuertes en Estados Unidos y va a haber el movimiento del petrolán. Ahora, algo que no debemos de perder en cuenta va a ser Arabia Saudita. Arabia Saudita va a ser el jugador clave en esta macro gigantesco reacomodo de las fuerzas económicas monetarias. ¿Por qué Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita no deja de ser el gran productor y el movimiento grande que tiene de petróleo, sobre todo petróleo de alta calidad, petróleo de 45 grados API, que es el Arabian Light, que es el marcador de todos los petróleos internacionales. Entonces Arabia Saudita está entrando en una dinámica interna de renovación, de cuadros. ¿Sí? El nuevo rey de Arabia Saudita es un agente que hay que monitorear bastante bien. Muy de y aquí cerca. ver, queridos amigos, y tener en cuenta esto del petroyuan, que es un origen distinto, o sea, el motivo, en qué está lo distinto, en qué está lo diferente, en qué coinciden con el petrodólar. El petrodólar fue una invención, digamos, para justificar esa falta de oro y el tratar de dejar y tener fuerte o sostener una moneda como es el dólar. Entonces, en este contexto se pone muy interesante porque entonces pues va a haber quien quiera vender el petróleo por oro y va a haber quien quiera a lo mejor criptodivisas o vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a un corte, está muy interesante. Enseguida regresamos. Gracias.